Hola a todos, que tengan un buen día. Hoy exploraremos un punto de inflexión muy emotivo en la relación de Alex y Tuna en la fiesta de fin de año de su empresa. Por primera vez, Alex trae a Tuna de su sencilla casa de bambú a su brillante mundo corporativo, sosteniendo su mano frente a todo su personal, pero en medio de las luces, susurros y copas de champán, Mai silenciosamente deja que sus celos exploten tratando de humillar a Tuna con palabras crueles y un derrame descuidado de vino tinto en su vestido blanco. ¿Cómo reaccionará Alex frente a todos y qué elección hará entre los chismes de estatus y la mujer que ama? Si encuentras esta historia interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Desde el otro extremo del salón de baile, Mai lo vio primero bajo las suaves luces doradas. Las puertas de la fiesta de fin de año se abrieron y Alex entró con su traje oscuro, hombros relajados, expresión tranquila, pero eso no fue lo que hizo que la habitación se moviera. Fue su mano, sus dedos estaban envueltos alrededor de una mano más pequeña, pálida contra la suya, agarrándola con fuerza. La mujer a su lado llevaba un sencillo vestido blanco con un gran lazo en el pecho. La tela atrapaba los candelabros y arrojaba hacia atrás una silenciosa brillar. Caminó un poco vacilante, pero el agarre de Alex nunca se aflojó su pulgar, rozando sus nudillos como si dijera: «Estoy aquí, no tengas miedo alrededor de ellos». Conversaciones inclinadas, cabezas giradas, la gente susurraba y Mai lo observó todo su mandíbula. Permaneció relajada, los labios curvados, en una sonrisa educada, pero por dentro algo se retorció y ardió. Había estado junto a Alex en innumerables eventos de la empresa, conocía su horario, sus preferencias, su nicho, cada detalle de su día. Pero esta noche, el lugar a su lado pertenecía a otra persona, una chica de una casa de bambú, envuelta en blanco. La escena la presionó como una espina. Un momento antes había sido el centro de atención, vestido rojo, maquillaje impecable, la risa fluyendo tan suavemente como el vino en su copa. Ahora toda esa luz parecía doblarse hacia la entrada hacia Alex y la mujer cuya mano se negó a soltar, Mai, respiró hondo y se tragó la amargura. Así es como quiere dejarlo claro. Pensó bien. Veamos cuánto dura. Horas antes de ese momento, el mundo había estado mucho más tranquilo. La luz del final de la tarde se filtraba a través de las paredes de bambú de la pequeña casa, dejando suaves rayas doradas a través de suelo sobre la cama pulcramente hecha. El vestido blanco. Esperaba simplemente, presionó con cuidado el gran lazo que descansaba suavemente en el pecho como una promesa que no estaba segura de merecer. ¿Tú? Na estaba de pie frente al viejo espejo, alisando las arrugas invisibles. Su cabello estaba medio atado, el resto cayendo sobre sus hombros. Un toque de rubor, un toque de delineador de ojos, un poco de color de labios. Cada trazo se había sentido como romper una regla, cuyo nombre no sabía. Apenas se reconoció a sí misma. «Esta no soy yo», susurró estudiando su reflejo. «Parezco haber tomado prestada la vida de otra persona detrás de ella». La casa de bambú se sentía extrañamente vacía. La cuna de Henry estaba vacía, su pequeña manta doblada cuidadosamente, sus juguetes descansaban en una canasta en la esquina en lugar de esparcidos por el suelo. El silencio se sentía demasiado agudo. Sobre la pequeña mesa yacía la pantalla de su teléfono todavía encendida, el último mensaje de la señora Puang, una foto de Henry durmiendo en una manta suave, mejillas redondas, boca ligeramente abierta, su pequeña mano agarrando su juguete de peluche favorito debajo de una línea de texto. «No te preocupes, es un ángel. Esta noche solo disfrútenlo. ¿Tú?» «Nah». Había sonreído cuando lo vio por primera vez, ahora frente al espejo. En ese vestido desconocido, la sonrisa no regresaba. Su estómago se retorcía, en cambio, lleno de preguntas que no podía preguntar. «¿Qué pasa si avergüenzo a Alex?», murmuró. «¿Qué pasa si todos me miran y ven todo? La granja, Henry, mi pasado, el sonido de una motocicleta y luego el motor de un coche». Afuera la sacó de sus pensamientos. Un momento después, los nudillos envueltos suavemente en la puerta de madera.
Tuna, soy yo, Alex. Su corazón saltó, levantó el dobladillo del vestido ligeramente para no tropezar y caminó hacia la puerta. El pulso latía en sus oídos cuando la abrió la luz del sol. Moribunda lo enmarcó camisa blanca limpia, traje oscuro, corbata. Perfectamente anudada, parecía que acababa de salir de un mundo hecho de vidrio y acero. Por un segundo no dijo nada. Su mirada se movió de su cabello a sus ojos hasta el lazo en su pecho, y luego volvió a subir la chica que usualmente usaba camisas sueltas y sandalias embarradas. Estaba parada frente a él, ahora como un sueño frágil que tenía miedo de tocar. «¿Estás mirando?», ella dijo voz pequeña. Él parpadeó una risa corta escapando. «Lo siento». Él dijo solo, «Necesito un segundo. Te ves hermosa, Tuna». Ella inmediatamente apartó la mirada, dedos tirando de los lados del vestido como si pudiera encogerlo. «No digas eso», murmuró. «Me veo extraña. Este vestido es demasiado. Tus colegas todos vestidos apropiadamente. Ellos saben cómo caminar con tacones, saben qué decir. Y si se ríen de mí no lo harán», respondió Alex entrando en la casa, sus zapatos suaves en el suelo de bambú. Sus ojos se posaron brevemente en la cuna vacía y si alguien lo hace les mostraré la puerta. Yo mismo se giró hacia ella, más suave. «Ahora, ¿Henry está con mamá?», preguntó. «¿Sí?». Ella asintió, envió una foto. «Él está durmiendo. Me dijo que fuera a disfrutar de la fiesta». Le dio una sonrisa débil. «No sé sobre la parte de disfrutar». Alex exhaló lentamente y luego extendió su mano entre ellos, palma hacia arriba. «Esta noche», dijo, «tu único trabajo es caminar a mi lado si estás nervioso. Entonces estaremos nerviosos juntos». Justo ella miró su mano como si fuera una línea dibujada entre dos mundos. La casa de bambú detrás de ella y la ciudad brillante esperando ahí afuera, en algún lugar. «Tengo miedo», ella confesó. «Yo también lo tengo», admitió con una sonrisa torcida. «Nunca antes había traído a nadie importante para mí a una fiesta de empresa. Algo cálido». Parpadeó en su pecho. Ante esas palabras, lentamente colocó su mano en la de él. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, firme y tranquilizador. El calor de su palma se filtró en su piel, y por un momento el miedo aflojó su agarre. «Vamos», murmuró para cuando llegaron al hotel. La ciudad ya se había transformado en noche. Las paredes de cristal reflejaban el cielo que se oscurecía nítido contra las luces que florecían en el interior. Coches alineados frente a la entrada personal con uniformes impecables, abriendo puertas, ofreciendo sonrisas practicadas. El zumbido del tráfico y risas lejanas se mezclaban en una sinfonía inquieta. Alex salió primero enderezándose la chaqueta antes de moverse a su lado. Cuando abrió la puerta, el aire acondicionado del vestíbulo se mezcló con el leve aroma a perfume que flotaba en el viento. En el momento en que su talón tocó el suelo, Tuna sintió que cada inseguridad volvía a la vida. El vestido blanco recogía cada gota de luz. El gran lazo que marcaba su pecho como un objetivo. Casi podía sentir a la gente mirándola, incluso si no lo hacían. Alex notó la forma en que sus hombros se tensaron. Extendió su mano de nuevo lo suficientemente cerca como para que ella no pudiera fingir que no la veía. «Agárrate a mí», dijo en voz baja. «Si tienes ganas de correr, al menos arrástrame contigo. Dos personas son más difíciles de atrapar a pesar de sí misma». Ella rió, el sonido tembloroso pero real. Sus dedos se deslizaron en los de él y él los entrelazó, esta vez entrelazando sus manos tan fuerte que no había espacio entre ellos. Caminaron hacia la entrada así, un paso a la vez, su presencia un peso sólido a su lado. Un pequeño grupo de empleados cerca del vestíbulo se quedó en silencio al pasar. ¿Es ese el jefe? Trajo a alguien. ¿Quién es ella? Sus voces eran bajas, pero la curiosidad era aguda. El agarre de Tuna en la mano de Alex inconscientemente se apretó. «Mira al frente», murmuró. «Estás conmigo». Eso es todo lo que necesitan saber. Dentro del vestíbulo se abrió en una música suave, mármol pulido y un techo alto. Un telón de fondo con el logotipo de la empresa se alzaba orgulloso en el otro extremo, rodeado de flores y luces para tomar fotos, y en algún lugar más allá,
De la multitud, Mai esperaba. Mai había llegado temprano como siempre. Su vestido rojo abrazaba su figura perfectamente, cada detalle calculado. La onda de su cabello, el ángulo de su delineador de ojos, el rojo intenso de sus labios, se movía fácilmente por la habitación, saludando a ella a la gente, riendo en los momentos adecuados, dejando que los cumplidos la cubrieran como agua tibia para la mayoría del personal. Parecía la pareja natural para un CEO, capaz, glamoroso, alguien que podía deslizarse entre contratos y cócteles sin perder el ritmo cuando alguien mencionaba que Alex aún no había llegado. Ella solo sonrió y levantó su copa. Él vendrá, dijo a la ligera. Él nunca se pierde una fiesta de fin de año. Ella había imaginado muchas versiones de su llegada. En la mayoría de ellas, ella estaba de pie cerca de la puerta lista para saludarlo primero. En algunas, se imaginó caminando junto a él mientras se movían entre la multitud, viejos colegas, compañeros cómodos, la pareja familiar con la que la gente contaba. Ella no había imaginado esto desde el otro lado del salón de baile. Lo vio entrar con esa chica de blanco a su lado, sus manos entrelazadas, como si fuera la cosa más natural del mundo. Él no soltó su mano para ajustarse la corbata. Él no la empujó suavemente detrás de él. En todo caso, la agarró aún más fuerte cuando la gente se giró para mirar algo caliente y agrio. Inundó la garganta de Mai. Ella lo vio detenerse cuando alguien lo saludó. Lo vio inclinarse ligeramente para decirle algo a la chica. Tuna se dio cuenta del nombre que había escuchado susurrar. Cada vez con más frecuencia, lo vio asegurarse de que la chica no se quedara sola. Cada pequeño gesto se sentía como una aguja. Mai dejó su copa en una mesa cercana. Sus uñas golpearon una vez contra el tallo antes de obligar a sus dedos a relajarse. Su sonrisa nunca vaciló, pero la decisión ya se había formado, frío y claro bajo el calor. Si Alex quería mostrarle a toda la compañía de quién era la mano que sostenía esta noche, entonces Mai se acercaría a esa chica del vestido blanco y descubriría exactamente cuán fuerte era realmente. Ese agarre tomó su vaso de nuevo y luego los tacones hicieron un suave clic contra el suelo. Comenzó a cruzar la habitación hacia ellos. Mi llegó justo cuando un gerente superior se alejó. Acercarse, el detalle que apuñaló más profundamente no fue el vestido blanco de Tuna, ni el gran lazo en su pecho. Fue la mano de Alex envuelta alrededor de la suya con una facilidad que ignoró toda la habitación. Su pulgar descansaba contra su piel, acariciando distraídamente como si sus manos unidas fueran la cosa más natural del mundo. Alex dijo alegremente como si nada dentro de ella ardiera. Finalmente apareciste. Estábamos empezando a pensar que nuestro CEO nos había abandonado por la granja de Pomelo. Se volvió educado. Buenas noches. Mai no me perdería la fiesta de fin de año. Sus ojos se deslizaron hacia Tuna, escaneándola de pies a cabeza con un lento barrido clínico y... Esta debe ser Tuna, dijo. He escuchado tu nombre tantas veces. Sí, Tuna respondió, obligándose a encontrarse con él mirada. Un placer conocerte. Oh, siento que ya te conocemos, respondió Maya a la ligera. Alex habla de la granja, la cosecha, la casa en el campo. Sonrió un poco demasiado dulce. Te ves hermosa de blanco, muy puro. La palabra tenía un tono tranquilo desde el otro lado del pasillo. Alguien llamó a Alex, le hizo señas para que se acercara con un vaso en alto. Volveré en un minuto, le dijo a Tuna dándole un rápido apretón a sus dedos antes de soltarla. Si me necesitas, solo búscame, asintió. Una vez él se alejó tragado por un grupo de trajes. El escudo invisible a su alrededor desapareció. Mai se acercó un poco más, así que dijo con voz suave y casual: ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Tuna pidió entrar directamente aquí, sosteniendo la mano de Alex, mis ojos murmurados, recorriendo la habitación con todos mirando. Pasar de una casa de bambú a un salón de baile lleno de socios y ejecutivos es abrumador, admitió.
Tuna, pero lo estoy intentando. Estoy segura de que lo estás, dijo Mai, suavemente. Es un gran salto, no todos pueden pasar de una madre soltera, en una casa de madera, a los brazos de un director ejecutivo. Su tono se mantuvo ligero. Las palabras, no la frase, cortó como una cuchilla. El agarre de Tuna en su pequeño embrague se apretó. No me avergüenzo de criar a mi hijo, dijo en voz baja. Por supuesto que no, me respondió rápidamente. De verdad, te admiro de verdad. Debe haber sido duro sola. Así tomó un sorbo de vino entrecerrando los ojos. Una fracción. Me pregunto si Alex alguna vez piensa en lo desiguales que son sus mundos, su sala de juntas. Tu gente de granja habla, ¿sabes? Un camarero pasó con una bandeja de bebidas. ¿Quieres algo de comer? Tú. Na preguntó tratando de desviar la conversación. Más tarde, Mi dejó su copa vacía y cogió una nueva llena de vino tinto oscuro. La levantó hacia Tuna. Brindemos primero por los cambios inesperados, a regañadientes. Tuna tomó una copa de champán. Sus copas estaban destinadas a tocarse. En cambio, la muñeca de Mai resbaló la base de su copa, golpeó el vino de Tuna, saltó del borde en un arco carmesí y se estrelló contra el lazo blanco en el pecho de Tuna. Empapó la tela rápidamente, una mancha violenta que floreció. En el vestido, jadeos ondularon cerca. Tuna bajó la mirada aturdida mientras el rojo se extendía a su rostro. Se sonrojó caliente, luego frío. Lo siento mucho, exclamó Mai, mano volando hacia su boca. Estoy tan torpe, sus ojos, sin embargo, estaban tranquilos. Qué pena un vestido tan inocente. Ahora la mancha es todo lo que todos pueden ver. Yo iré a limpiarlo, susurró. Tuna con la garganta apretada. Deberías, dijo Mai suavemente. El rojo es difícil de borrar como algunas reputaciones. La voz de mi Alex cortó la música. Él estaba detrás de ellos, ahora expresión ilegible. Su mirada bajó al vestido arruinado, luego a las manos temblorosas de Tuna antes de levantarse hacia mí. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Estaba brindando, mi mano se resbaló. Ella salió corriendo. Ya me disculpé, fue solo un accidente. Él no le respondió. En cambio, se puso al lado de Tuna, deslizándose fuera de su chaqueta de traje y envolviéndola alrededor de sus hombros, tirándola hacia adelante para ocultar la mancha. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Estoy bien. Ella susurró. Lo siento, arruiné tu noche. Yo no hiciste nada malo, dijo firme. Solo entonces miró a Mayo. Un accidente puede pasar, dijo uniformemente. Pero usar el pasado de alguien para humillarlo, eso no es un accidente, es una elección. Color rosa. Bajo su maquillaje estaba bromeando. Tal vez fui demasiado lejos, pero no es una broma para mí. Él interrumpió. No cuando se trata de Tuna. Las palabras aterrizaron como una declaración. Varias personas cercanas de repente encontraron el piso muy interesante. Disculpen, dijo Alex volviéndose hacia Tuna. Su mano encontró la de ella. De nuevo, dedos entrelazados como para demostrar un punto. Vamos a salir un rato. La elevó al pasillo. Tranquilo, luces de la ciudad parpadeando más allá del cristal. No pertenezco aquí. Se atragantó. Solo soy la chica de la casa de bambú. Pueden arrojarme mi pasado cuando quieran. La giró suavemente para que lo mirara. Si eliges pararte a mi lado, dijo. Entonces, tomaré tu mano frente a todos. No dejaré que nadie use tu pasado para lastimarte. De nuevo, sus ojos brillaron. No tienes miedo de que hablen. Ya están hablando. Él respondió. Déjalos. Esta noche tengo más miedo de que tú la sueltes. Bajó la mirada a sus manos unidas, luego apretó su agarre. No quiero soltarla, susurró. Solo quiero ir a casa con Henry. Lo haremos, él prometió pronto, pero voy a volver allí. Así, levantó sus manos ligeramente. Si estás dispuesta. Ella asintió. Regresaron al salón de baile todavía de la mano, su chaqueta sobre sus hombros. ¿Ves? Alex no ocultó nada cuando la gente se acercó, mantuvo sus dedos entrelazados con los de ella, tranquila y despreocupada desde el otro lado de la habitación. Mai observó cómo las uñas se clavaban en el tallo de su copa. La imagen se grabó en su mente. Alex entró con Tuna defendiéndola, yéndose con ella.
Siempre con las manos fuertemente apretadas, la fiesta brillaba a su alrededor, pero todo lo que Mai podía sentir era la rabia celosa que hervía bajo su sonrisa perfecta, mientras el hombre que ella quería elegía a otra persona frente a todos. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt, anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh thấy vui không? Thì cho nụ cười gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, bánh ngọt ngào cũng không bị lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, nửa tử tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến công việc. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn mỏng phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng căn bản không thể nghi ngờ